La historia de las mujeres tiene muchas lagunas y es interesante ver cuáles temas interesan en ciertas épocas, cuáles no y por qué. Yo lo que quiero hacer es dar una revisión rápida de la historiografía relevante, más bien concentrándome en las lagunas y por qué es importante rellenarlas. Porque por lo que yo he visto, y todavía no he oído las presentaciones, obviamente, pero me parece que lo que hacen las ponencias de este congreso es rellenar esas lagunas. Y sus contribuciones van mucho más allá de la historia de la mujer. Según los títulos, ayudan a, como estaba diciendo, me parece que en conjunto las ponencias de este congreso nos están ayudando a cuestionar varios aspectos de la narrativa dominante de la historia del siglo XIX y XX mexicano. Entonces, quiero dar un contexto general para la discusión y quiero plantear algunas preguntas para ver si colectivamente las podemos contestar. Voy a limitar mis comentarios a la historia de México, que yo sé que no es igual a otros países latinoamericanos por la intensidad del conflicto entre el Estado y la Iglesia, que resultó en dos guerras, la de la Reforma del siglo XIX y de la Cristiada del XX. Aunque la Iglesia no fue atacada del mismo modo en otros países, espero que algunos de estos comentarios también sean útiles para los que estudian otras regiones. Bueno, pensemos un poco en la historia oficial mexicana. Es una narrativa de la derrota de la Iglesia, del debilitamiento de la religión que supuestamente acompaña la modernización, o por lo menos de su eliminación de la esfera pública, y de la formación de un Estado fuerte que sustituye a la Iglesia como proveedor de servicios sociales, médicos y educativos. Pero esta narrativa es bastante defectuosa. Fue escrita por los liberales y sus herederos, los revolucionarios, y raya en propaganda. Refleja sus aspiraciones. Y de hecho, sí nacionalizaron algunas instituciones religiosas y sí establecieron otras para asilar, educar y curar. Así que este relato no está del todo equivocado, pero omite tanto que distorsiona la interpretación del pasado. Y mientras más estudiamos estos temas, más nos damos cuenta de que el Estado liberal y después revolucionario fue mucho más débil de lo que se ha dicho. Y existe una tendencia contradictoria, lo que yo llamo la contranarrativa a la historia oficial, que en vez de enfatizar los logros maravillosos del Estado, señala sus deficiencias y limitaciones. Y en el campo de la beneficencia que yo he estudiado, la contranarrativa traza el fortalecimiento de las instituciones privadas y religiosas después de la Reforma y de la Revolución, proceso que se ha apoyado mucho en los esfuerzos de mujeres, aunque han sido ignoradas por la mayoría de los historiadores. Pero los mitos patrióticos son tan poderosos que la mayoría de los que investigan el bienestar solamente estudian las instituciones públicas, ignoran las otras y de este modo confirman la narrativa triunfalista de la consolidación de un Estado secular fuerte y de la desaparición de los grupos religiosos. Este es un ejemplo de cómo funciona lo que yo llamo teorías zombie, estereotipos o narrativas tan arraigadas que por mucho que pensamos que los hemos matado, no mueren. Temas de estudiar, instituciones públicas en este caso, cuáles archivos consultar, estatales y no privados o religiosos, y así le dan vida nueva a los zombies. Yo quiero espantarlos un poco hoy y espero que ustedes, con sus varios estudios, también los ayuden a regresar a sus tumbas. Bueno, empecemos con la historia de la mujer. En México se inició con el estudio de heroínas y mujeres notables. A fines del 19, Laureana Wright de Kleinhans publicó sus esbozos biográficos de mujeres notables mexicanas en su revista Violetas de Anáhuac. Y ya para el siglo XX tenemos la excelente biografía de Leona Vicario, escrita en 1910 por Genaro García, quien yo considero el
primer historiador profesional de la mujer mexicana, en 1910. Entonces, en la siguiente generación vinieron las monjas. En México tenemos a Josefina Muriel, quien publicó su primer libro sobre las monjas en 1946. Y en 1962, Asunción Labrín escribió su tesis doctoral sobre monjas en el siglo XVIII, que no publicó porque, según me contó hace años, creía que no habría interés en el tema. Y es verdad que cuando llegó la nueva ola de historiadoras de la mujer, inspiradas por el auge del movimiento feminista de los años 70, el tema de monjas ya no interesaba tanto. Los primeros libros de la nueva historia se concentraron en el estatus legal de las mujeres, la familia, la educación, el trabajo, la sexualidad, las escritoras, temas de historia social e intelectual. Y una que otra bruja por ser transgresiva. Y yo misma tengo que confesar que mi libro, Las mujeres de la Ciudad de México, de 1985, casi no toco el tema de la religión. Y a las monjas solamente les dedico 3 páginas en que enfatizo el declive de los conventos femeninos en la primera mitad del siglo XIX. Y para el siglo XX, los temas favoritos de la historia de la mujer han sido las soldaderas, el movimiento feminista y los sindicatos de obreras. Una historia de mujeres izquierdistas, porque las mujeres de derecha, conservadoras y antirrevolucionarias, por mucho tiempo no se tocaban. Esto refleja el maniqueísmo de la historia mexicana, llena de buenos y malos. Los liberales y revolucionarios, supuestamente los buenos, y los conservadores y católicos, los malos. Así que tuvieron que esperar muchos años para recibir un trato serio. Y para eso, nuestras perspectivas tenían que cambiar de nuevo. En las últimas 2 décadas ha habido un resurgimiento de interés en la historia de la religión. Para empezar, nos dimos cuenta de que la visión de Max Weber de que la modernidad trae el debilitamiento de la fe está equivocada. Porque si la sociedad se secularizó tanto después de la Reforma y la Revolución, ¿de dónde vino la cristiada tan militante? O más recientemente, ¿por qué fueron millones de mexicanos a recibir al Papa Juan Pablo cuando visitó México en 2002? Enormes multitudes que abarrotaban las ciudades de la Ciudad de México. Yo estaba ahí, nunca he visto nada igual, ¿eh? Y nos dimos cuenta de que la historia oficial de las victorias abrumadoras de los liberales y los revolucionarios anticlericales solo captan una parte de la realidad. El estudio de la religión también se nutre de otra tendencia historiográfica que llamamos el turno cultural, o sea, el interés en las ideas y creencias. Una vertiente que se aleja de la historia positivista, que enfatiza los hechos antes que la cultura. Claro que siempre hubo historia intelectual que estudiaba a los grandes escritores y filósofos, pero la nueva onda era estudiar la cultura popular. Entonces, la historia de la religión ahora tiene otras perspectivas, con menos atención a los conflictos entre la Iglesia y el Estado, por ejemplo, y más atención a las prácticas devocionales del pueblo. Y por fin, Asunción Labrín regresó al tema de monjas y en 2008 publicó su libro, Las Esposas de Cristo, basado en su tesis, que no se había atrevido a publicar antes. Pero ya no era lo mismo que la tesis, porque habían pasado más de 40 años y ahora su énfasis estaba en entender las experiencias cotidianas de las monjas, sus creencias, su espiritualidad, o sea, la cultura femenina. Bueno, aunque ha habido un resurgimiento de interés por el tema de monjas, casi siempre se siguen estudiando solamente para la época colonial. Aún para el siglo XIX, muy pocos historiadores han tocado el tema. El libro de Margaret Chowning sobre el convento de la Purísima en San Miguel es una excepción, pero termina en 1863, con el cierre del convento por las leyes de reforma. Entonces, la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX son un vacío que ustedes ayudan a llenar.
porque una de las contribuciones de las ponencias de este Congreso es que estudian las congregaciones de mujeres en la época moderna, una innovación importante porque en México se ha pensado que después de la Reforma ya no había congregaciones religiosas que estudiar. Ahora sabemos que no es verdad, otras. Y parece que algunas de las órdenes coloniales se restablecieron, por lo menos la que estudia Margaret, según su corto epílogo. Uno de los huecos enormes que espero podamos llenar es descubrir lo que le pasó a las monjas exclaustradas. Sabemos que muchas de las hermanas de la caridad se fueron a Europa, pero ¿qué pasó con las otras? Se fueron a sus casas, siguieron sus devociones en conventos secretos, de qué vivían, quién las protegía. Aquí hay toda una historia por reconstruir. Otro hueco es el de cómo y cuándo se establecen las nuevas congregaciones y cómo difieren de las viejas órdenes que se habían suprimido. Por lo que yo he visto, la mayoría era de vida activa y ya no requería los votos de por vida, el encierro y la dedicación a la vida contemplativa. Pero no sé si tenemos bastantes estudios para afirmar que el modelo antiguo ya no existiera en el siglo XX. Y de todas formas, tenemos que establecer una visión panorámica para entender cuándo llegaron a México, cuántas eran, en qué épocas fueron fuertes o débiles, y también cuántas de las religiosas eran. Muchos estudios de caso para armar esta visión panorámica, así que tarea no les falta. Y claro, hablando de cronología, tenemos que recordar que la transición de las órdenes contemplativas a las activas no empezó después de la Reforma. Ya había empezado con la fundación en México de la Compañía de María de la Enseñanza en 1753 y de las Hermanas de la Caridad en 1844. Así que refleja una tendencia a largo plazo, pero creo que el predominio del nuevo tipo de congregación es más contundente en el siglo XX. Y otra pregunta, ¿de quién vino la iniciativa de establecer estos grupos? Los hombres suelen tomar todo el crédito, pero yo he visto varios casos en que la iniciativa también vino de una mujer, lo que nos dice mucho sobre la conciencia social de las fundadoras y su deseo de contribuir al bien común. Y es importante valorizar las contribuciones de estas mujeres a sus comunidades, porque el trabajo de mujeres muchas veces se invisibiliza. No sé si esa es una palabra verdadera, pero la voy a usar porque yo no quiero decir que ellas se hayan hecho invisibles, sino que algo las hizo invisibles. La ideología sexista, los historiadores que las ignoran, etc. Pero hay que insistir en el valor de su obra, sea el enseñar a los niños, cuidar a los asilos de huérfanos, servir de directoras y enfermeras en los hospitales o lo que sea. Aquí hay bastante sexismo porque cuando un hombre es médico o profesor, estas posiciones tienen mucho prestigio. Pero cuando lo hace una mujer, se dice que es una mera extensión de lo que hace la madre cuando cuida a niños enfermos en casa. De modo que al feminizarse se le resta importancia. Tenemos que contrarrestar estos prejuicios y darle visibilidad a estas mujeres, no solo para que tengan el reconocimiento merecido, sino porque su presencia desafía la narrativa de que el Estado poderoso se hizo cargo de estas funciones y que la Iglesia quedó totalmente marginalizada. Y tenemos que prestarle particular atención a la geografía de estas congregaciones, o sea, determinar en qué lugares estaban, porque la consolidación del Estado mexicano ha sido muy parcial y fragmentado. El Estado sí ha tenido una presencia fuerte en algunos lugares, obviamente, pero ninguna o poca en otras. Y es posible que las congregaciones religiosas llenaron mucho de los vacíos donde el Estado no llegaba. Eso es algo para investigar. Y de hecho, ahora que vemos lo que está pasando en algunas partes de México, en que el gobierno no puede controlar
los grupos delictivos y de autodefensa, me parece importantísimo reconocer que el Estado nunca tuvo presencia efectiva en muchas regiones y que la narrativa oficial de la consolidación de un Estado fuerte después de la Reforma y sobre todo después de la Revolución siempre fue bastante engañosa. Y veo que tengo de vez en cuando salen unas cancioncitas, ¿no?, para acompañar mi discurso, pero seguiremos. Espero podamos reflexionar sobre lo que estos cambios significan para las mujeres, porque las monjas son individuos, aunque suelen tratarse como arquetipos, la monja. Pero como dice el título de una de las ponencias, son mujeres de carne y hueso. Y las nuevas congregaciones religiosas les dieron nuevas oportunidades para hacer un labor significativo, que en algunos aspectos refleja la modernización de la sociedad y de la iglesia. Porque la idea de la utilidad de la mujer, o sea, que la mujer podía contribuir a la sociedad más allá de su familia, es moderna, viene con la Ilustración. Este es parte del debilitamiento del viejo ideal de la reclusión femenina, que también se ve en la desaparición de las casas de recogimiento que ha estudiado Josefina Muriel. Y aunque parezca obvio, y yo sé que ustedes todos saben esto, es importante recalcar que la iglesia cambia con los tiempos. No es solamente un baluarte de la tradición, como se ha dicho, porque hay los que todavía creen que la iglesia es monolítica y que se quedó en la Edad Media. Idea que se ha desmentido por muchísimos especialistas. Pero esos estudios no han llegado a un público general. Así que esos zombies o estereotipos siguen vivos. Y espero que ustedes ayuden a combatirlos y a encontrar maneras de llegar a un público amplio y no solamente a los especialistas. Y este es un reto para todos nosotros. Difundir nuestros conocimientos más allá de la academia. Bueno, hay otro enorme vacío en la historiografía, que es el estudio de los grupos laicos católicos afiliados con la Iglesia. Lo que me lleva a lo que aprendí al escribir mi libro Voluntarios por una causa, Género, Fe y Caridad, desde la Reforma a la Revolución. Y espero que algunas de mis conclusiones sirvan para analizar otros grupos laicos y también las congregaciones religiosas de vida activa. Al investigar las conferencias de San Vicente de Paúl, descubrí una enorme red nacional de voluntarios, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que se organizaron para proveer servicios de asistencia, salud y educación en sus comunidades. No estoy hablando de las asociaciones pías, que eran muchísimas y enormes como la Vela Perpetua. Los voluntarios vicentinos eran distintos porque iban al pobre y brindaban servicios sociales. Fundaron hospitales para enfermos indigentes, asilos para ancianos y discapacitados, orfelinatos, comedores públicos, cajas de ahorro que daban crédito a los pobres, talleres vocacionales y muchísimas escuelas. Escuelas primarias para niños, escuelas nocturnas para adultos, también daban clases de catequismo y además le llevaban ayuda a los enfermos en sus hogares, en visitas domiciliarias que fueron la obra emblemática de la caridad vicentina. Y visitaban a los reclusos en las cárceles y a los pacientes en hospitales, siempre con sus cestas de comida y ropa, y claro, con sus rosarios y devocionarios y sus buenos consejos para tratar de reformar y redimir sus clientes, porque siempre unían su ayuda material con esfuerzos de fortalecer la fe. Para finales del siglo XIX, las conferencias vicentinas tenían muchos miles de voluntarios por todo México y habían creado un sistema paralelo de bienestar que suplementaba lo que ofrecía el Estado. Además, ofrecían algunos servicios que el Estado no daba, como la ayuda a domicilio, los entierros para enfermos que morían, medicinas gratis y el acceso a crédito.
También auxiliaban a personas que no eran elegibles para recibir ayuda pública, como los hombres desempleados y las mujeres solteras, las madres solteras. Y al dar ayuda en casa a las que sufrían alguna crisis temporaria, los protegían de tener que dejar a su familia para entrar en un hospital o asilo. Muy importante, porque la asistencia pública casi siempre se daba dentro de instituciones. Y en esos casos, los niños abandonados se quedaban desamparados. Las conferencias también ofrecían servicios en lugares donde el gobierno no llegaba, principalmente en ciudades provinciales y también en pueblos, aldeas y hasta algunas haciendas, y fábricas y minas. O sea, que llenaron muchos de los vacíos donde el Estado no tenía presencia, donde no había ni escuelas públicas, ni clínicas, ni nada. Pero esos voluntarios casi no dejaron huella en los libros de historia, porque según el relato dominante no deberían haber existido después de la Reforma, porque se dice que hubo una transición de la caridad a la beneficencia, y aquí cito el título de un libro sobre la asistencia social. Pero la realidad es mucho más complicada, porque no es verdad que la beneficencia pública suplantara a la caridad privada, ni que fuera superior, que conste. De hecho, las conferencias de hombres a veces se mencionan de paso en algún texto, pero cuando yo empecé mi libro, más o menos en el año 2000, porque me tomó mucho tiempo terminarlo, las conferencias de mujeres organizadas en la Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl eran casi totalmente invisibles. Después empezaron a aparecer en algunas obras sobre el estado de Jalisco, como la excelente tesis doctoral de Laura Catalina Díaz Robles sobre hospitales, pero casi nada para el resto del país, a pesar de que las mujeres predominaron en el movimiento vicentino. Y su predominio es notable. Las señoras tenían más miembros, más conferencias, como se llamaban las células locales, y asistían a muchas más personas. Su clientela alcanzaba cientos de miles de personas a lo largo y ancho de México. El tamaño de la organización femenina es impresionante. Aquí van nada más dos ejemplos. En vísperas de la Revolución, en 1908, había más de 18,000 socias activas en las conferencias de señoras, pero apenas 1,600 hombres, o sea, 11 veces más mujeres que hombres voluntarios. Y esto sin contar los miles de benefactores que ellas habían movilizado ese año. Las señoras registraban más de 23,000 socios honorarios, como se llamaban los benefactores, pero los señores nada más 78. Una brecha enorme, 78 contra 23,000 y pico en realidad. Así que esa forma de practicar la caridad fue particularmente atractiva para mujeres del Porfiriato. Según un reporte de la Casa Matriz de París, porque era una organización internacional, la sección mexicana era la más grande del mundo porque las mujeres mexicanas fueron llamadas a sustituir a las comunidades hospitalarias. Y aunque las Señoras de la Caridad era una de las organizaciones femeninas más grandes de México, son invisibles aún en las historias de mujeres, que no se interesan en estudiar a estas señoras piadosas de clase media y alta. Y también de clase media baja, que conste, porque sus socias incluían a muchísimas costureras, además de señoras elegantes y acaudaladas. Pero vale la pena estudiarlas. Para empezar, son un ejemplo más de cómo hubo una restauración católica durante el Porfiriato y que las mujeres contribuyeron a ese proceso. Esa renovación religiosa no solamente empezó con la encíclica Rerum Novarum en 1891, sino que ya venía desde hace mucho, porque la Sociedad de Hombres se fundó en 1844, antes de la Reforma,
y la Asociación de Señoras en 1863. En parte refleja las necesidades de la Iglesia, que se apoyó en los laicos para recuperar su influencia, pero también refleja el deseo de muchos fieles por combatir lo que ellos consideraban los excesos de la reforma liberal y por restaurar la centralidad de la religión en la vida mexicana. O sea que la iniciativa no solamente vino de la Iglesia, sino también de los laicos. Y de hecho yo he podido documentar que el impulso de crear nuevas conferencias femeninas y de fundar instituciones benéficas muchas veces vino de las mujeres mismas. Y algunas de ellas, como Nicolasa Luna de Corcuera en Guadalajara, son mujeres extraordinarias que merecen biografías. Así que no es verdad que las mujeres solamente ayudaban a los sacerdotes, lo que implica una posición secundaria y sumisa. Ni es verdad que los sacerdotes siempre las controlaban. También hay ejemplos de su autonomía. Yo diría más bien que colaboraban en un proyecto compartido. Bueno, ¿por qué el entusiasmo de tantas mujeres por unirse a estas conferencias? La verdad es que les abrían muchas oportunidades. A medida que el ideal de la reclusión femenina declinaba y la educación femenina mejoraba, y esa mejora fue notable para finales del siglo XIX, muchas mujeres buscaban maneras de utilizar sus talentos y conocimientos para ayudar a resolver los problemas de sus comunidades. No estaba bien visto que las de clase alta y media alta entraran a la fuerza de trabajo, pero el labor voluntario de la caridad sí era permitido y alabado, y les daba mucho prestigio social. También les daba un espacio de sociabilidad, porque las señoras se reunían semanalmente en sus pequeñas células para discutir sus obras, votar para admitir nuevas socias y decidir cuáles pobres querían adoptar, como ellas decían, porque tenían todo un sistema para asegurarse de que sus clientes de veras eran necesitados y merecían ayuda. De modo que esto no era la caridad tradicional, desorganizada e indiscriminada, en que se daba un real a cualquier mendigo que lo pidiera en la calle. Además de ser espacio de sociabilidad, las conferencias eran un espacio de poder femenino. Las socias elegían oficiales, así que podían llegar a ser líderes, y parece que eso les gustaba mucho, porque no solamente elegían la presidenta, vicepresidenta, secretaria y tesorera, estipulada por el reglamento, sino que a veces añadían segunda y tercera vicepresidenta, prosecretaria, subtesorera, etc. Además, hacían otras cosas novedosas para muchas mujeres. Recaudaban y manejaban grandes cantidades de dinero, escribían reportes repletos de estadísticas, y una vez al año las voluntarias de todo México asistían a una asamblea en la Ciudad de México, en que, entre otras cosas, se le otorgaba un patente a cada nueva socia, con indulgencias papales incluidas. De modo que, al participar en sus asociaciones, las voluntarias también expandían sus horizontes y desarrollaban sus capacidades administrativas y financieras. Y ejercían poder social. Por ejemplo, sus decisiones sobre a quién ayudar, de qué manera y por cuánto tiempo podían tener un impacto profundo en la vida de las personas de sus comunidades. O sus decisiones sobre cuál médico contratar para sus hospitales o cuál maestra para sus escuelas, porque las conferencias pagaban sus salarios. Y es importante recalcar que al practicar sus caridades, las voluntarias salieron de su esfera personal y se convirtieron en actores, no solamente sociales, sino políticos. Para empezar, sus obras las llevaban lejos del hogar o del recinto protegido de la iglesia. Andaban en las calles, se metían en los barrios y casas de los pobres, en las mugrosas cárceles, a veces en las fábricas y pueblos lejanos. Así que ingresaban en espacios públicos y sus obras
ya no eran una mera extensión de lo que hacían en casa. De modo que no se puede reducir, como a veces se hace, a la maternidad social, en que la mujer siempre funciona como madre. Ese es el estereotipo esencialista del rol de la mujer. En realidad, su programa de acción era mucho más amplio, porque en el contexto mexicano, la misión de las señoras de la caridad era altamente política. En una época en que el papel de la iglesia en la sociedad era tema de ardientes controversias, su defensa de la iglesia y de la fe era una forma de activismo político. Las voluntarias no solamente funcionaban como trabajadoras sociales, educadoras y enfermeras, sino también como misioneras religiosas y reformadoras, que difundían su crítica del liberalismo, protestantismo, espiritismo y más tarde del socialismo, junto con su visión de la renovación católica. Y a veces hasta desafiaban las leyes de reforma abiertamente, cuando, por ejemplo, patrocinaban celebraciones religiosas públicas o insertaban la religión en escuelas y en instituciones públicas como hospitales y cárceles. Por lo tanto, aunque las mujeres estaban formalmente excluidas de la ciudadanía, ellas ejercían lo que yo llamo la ciudadanía práctica, al tratar de crear una sociedad que reflejara sus valores. Sus actividades también desafían la narrativa de que después de la reforma, la religión y el culto se restringieron a la esfera privada. No fue así. Ellas siempre trataban de llevarlo a la esfera pública. Y de hecho, el estudio de sus actividades cuestiona la idea de que la esfera pública era masculina. Esa idea es un estereotipo que persiste, otra teoría zombie, que por más de la que tratamos de matarla, no muere. Ha habido una enorme resistencia a reconocer que las mujeres participaban en la vida pública mucho antes de obtener el voto. Tan es así que en 1909, cuando el Papa Pío X, creo que fue el 10, condenó el feminismo, creó una nueva categoría discursiva, ¿no?, en la retórica, entre la esfera privada y la pública, que él llamó la esfera social, sitio de la caridad cristiana. O sea, que él reconocía que la caridad sacaba a las voluntarias de la esfera doméstica y que sus actividades ya no eran una mera extensión de lo que hacían en la familia, pero no se atrevía a reconocer que participaban en la esfera pública. Porque un fenómeno muy interesante es que los límites de la esfera pública se siguen moviendo para no incluir a las mujeres. Pero nosotros, como historiadores, tenemos que disputar esas definiciones engañosas que insisten en la separación de las esferas femeninas y masculinas y que al excluir a las mujeres de la esfera pública minimizan sus contribuciones. Esa retórica de la separación de las esferas masculinas y femeninas es otro zombie que nos oculta lo que estaba pasando de veras en el pasado. Y aquí hay todo un ejército de zombies. Las señoras de la caridad también desafían la narrativa que domina la historia de la mujer y hace de la Revolución de 1910 el evento definitorio que por primera vez movilizó a las mujeres y despertó su interés en asuntos públicos. Yo no puedo ni contar las veces que he leído eso. Pero esos procesos empezaron mucho antes. En este caso, bajo auspicio católico, por lo menos desde mediados del siglo XIX, al reclutar a las mujeres de las clases medias y altas para defender la fe y auxiliar a los pobres, la Iglesia les dio una base desde la cual pasaron a la esfera pública. No era su meta, pero sí el resultado. Y al mismo tiempo, las voluntarias expandían sus roles, ejercían poder cívico
y contribuían a la restauración católica y a la creación de una infraestructura de bienestar moderna. Y este no era el único grupo laico de la época que hacía tales cosas. Todavía necesitamos estudios a fondo de la Sociedad Católica de Señoras y de las Hijas de María, para solo nombrar dos. Bueno, ¿qué pasó con esas señoras caritativas que ya no las vemos caminando por las calles y fundando instituciones, no? La Asociación de Señoras de la Caridad sufrió mucho durante la Revolución y después nunca recobró sus días de gloria. Todavía existen con un tamaño muy reducido y otro nombre, voluntarias vicentinas. Pero yo solamente las estudié sistemáticamente hasta 1913. Así que ahí queda otro vacío por llenar. En mi libro propuse la hipótesis de que sus servicios ya no eran tan necesarios cuando se profesionalizaron las carreras de docencia, enfermería y trabajo social. Pero tendríamos que investigarlo más a fondo, porque también puede ser que ellas cedieron algunas de esas responsabilidades a las nuevas congregaciones religiosas y no solamente a las empleadas del Estado. Esa historia no me queda nada clara. De todas formas, el activismo de mujeres laicas no desapareció, porque después se fundaron otras organizaciones femeninas dedicadas a obras similares. Sabemos que en 1912, justo cuando declinaban las Señoras de la Caridad, se fundó un nuevo grupo, la Unión de Damas Católicas Mexicanas, que de cierta forma las sustituyó, aunque sus actividades no eran iguales totalmente. Por ejemplo, las damas publicaron una revista y fundaron sindicatos de obreras católicas en varias fábricas, cosas que las señoras no quisieron. La Unión de Damas fue uno de los 3 grupos del Secretariado Social. Los otros eran los Caballeros de Colón y la Asociación Católica de la Juventud. Pero ya en 1994, en su tesis de doctorado, Randy Hansen había notado que el grupo femenino era el más grande y exitoso de los 3. Y después se han publicado varios artículos sobre la Unión de Damas, pero terminan en 1925 o 29, o sea, con la Cristiada. Y se dice que después de esa derrota, los laicos se retiraron de la vida pública y la Iglesia se limitó a jugar un papel estrictamente espiritual. O sea, se dice que el catolicismo social murió en 1930. Pero eso también lo tenemos que cuestionar, porque parece que el grupo de mujeres persistió después de la Cristiada con otro nombre, la Unión Femenina Católica Mexicana, estudiada por Cristina Boyman. Ella descubre que en los años de los 30 y 40, ese grupo tenía muchísimas socias, era muy activa y no se retiró de la vida pública. Al contrario, formaban parte de la resistencia a algunas políticas revolucionarias, como la educación socialista. Así que las activistas católicas tan famosas como Sofía del Valle, que en muchos aspectos sí era excepcional, no eran las únicas. En 1940, la Unión Femenina Católica Mexicana tenía unas 150,000 miembros, el triple de lo que tenía el Frente Único Feminista, que abogaba por el voto femenino. Así que era un número grande para la época. Y creo que todavía existe, eso habría que ver. Otro hueco que muestra la importancia de no solamente estudiar las mujeres de izquierda, sino también las de derecha, las que se llaman de derecha en la historia mexicana, si queremos verdaderamente entender la historia de las mujeres. O si queremos entender la historia del catolicismo en México. Porque puede ser, y esto queda como hipótesis, que el catolicismo social, en vez de desaparecer, se feminizó y por lo tanto se invisibilizó, escondido detrás del velo que menosprecia o trivializa lo que hacen las mujeres.
Algunos historiadores, como Ben Fallow, por ejemplo, han empezado a levantar ese velo para algunas regiones mexicanas en la época postrevolucionaria. Pero falta mucho para llenar ese vacío. Y si pensamos en nuestros días, tenemos que investigar los numerosos grupos que ahora se llaman organizaciones sin lucro. Y creo que ahí encontraremos muchas organizaciones que son religiosas y que movilizan a las mujeres. Así que el modelo estatal todavía no predomina, aparte de su predominio en los mitos nacionales. Bueno, para concluir, el estudio de las mujeres laicas y religiosas de vida activa no solamente ayuda a rescatar una historia perdida, mejor dicho, muchas historias perdidas, sino que cuestiona varias de las grandes narrativas de la historia mexicana. A ver, una es la derrota definitiva de la Iglesia y la secularización del espacio público. Otra es la consolidación de un Estado fuerte que se convirtió en el padre de los pobres al monopolizar la educación, asistencia social y servicios médicos. Otra es que la Iglesia y los conservadores representaban un retorno al pasado y un obstáculo al progreso. Otra es que los movimientos del catolicismo social fueron obra masculina. Otra es que la vida de mujeres de clase media y alta giraba alrededor de la familia, el hogar y la iglesia, y que ellas no participaban en la esfera pública. Para nombrar solamente algunas teorías zombie. En fin, no tenemos que estar de acuerdo con sus posiciones políticas, ni con su paternalismo, por lo menos de las conferencias bizantinas, eran muy paternalistas, para reconocer que muchas mujeres, inspiradas por su fe, eran activistas que hicieron contribuciones importantes a sus comunidades y a la vida cívica del país. Y sus actividades a veces contradicen la historia oficial. Así que no se les debe descartar como viejas beatas fanáticas y supersticiosas, las burladas por el estereotipo desdeñoso de los liberales. Ellas merecen una historia más respetuosa, como la que estamos armando en este Congreso. Gracias.